Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Bonochi Corsao. Un placer más grande, me tengo visa, aunque quizás para de un tiquilat, un feliz año. De con paso manera pues por reparar durante la temporada aquí. Está ese man con nuestra tuma de vacancia, nuestra tuma religiosamente, hay un simán de vacancia, buen merecido por cierto, pues no está stop, interaña. Tiene obviamente su excepción, pero regularmente no está tomando un par de días para quizás la ganos visa no sosega, pero preparar lo que también tiene año, todo el cambio de nuestro programa, etcétera, etcétera. Y nos tiene un día más junto con nosotros, una persona como tengo abri año llamando Danki para su disponibilidad cada día con nuestra batina soporta para así atender su opinión, su consejo, su visión como profesional. Dr. César Ponce. Dr. Ponce, de manera no se dice, está epidemiólogo y está microbiólogo también y miembro de instancia internacional que regularmente también está solicitando su servicio. No se mira recientemente, Dr. Ponce estaba de una conferencia internacional, en fin. Tapesei nos que tende DJ a trove como profesional, siempre nos así es aclaratoria, nos nota papi arriba manejo cu autoridad local tajibando simplemente nuestra papia de comportación de maleza como tal, de con personas tasigi instancia, aunque Dr. Ponce tiene contacto directo con el team y con la autoridad local, de su trabajo como médico, pero nos que siempre pone aclaratoria con participación de Dr. César Ponce en nuestro programa, no necesariamente tiende a ver con el manejo localmente autoridad sanitaria de salud está llevando. Doctor Ponce, muy buenas noches, bienvenido una vez más, feliz año nuevo, porque no nos habíamos visto antes y un placer, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la nueva invitación y siempre con todo agrado. Yo también me tomé una semana de vacaciones. Correcto. Y entonces estamos aquí de vuelta. Qué bueno, qué bueno. Doctor, ya que usted tuvo la oportunidad ¿estuvo fuera de Curazao? ¿Estuvo en Curazao las vacaciones? Sí, no, en vacaciones sí estuve en Colombia las últimas 2 semanas, la última semana del año. Correcto. Sí. Le pregunto esto porque me gustaría saber su opinión de cómo se está manejando, no solamente en Curazao, pero internacionalmente esta nueva ola del COVID-19 en los aeropuertos, ¿se está manejando con la rigidez necesaria? Bueno, yendo un poco más atrás, en el mes de noviembre estuve en España asistiendo a un foro, el primer foro internacional para prevención de pandemias. Okay. Y bueno, en España todavía no teníamos esta ola del COVID. Ajá. Y se estaba manejando muy bien los controles en el aeropuerto y sobre todo llamó la atención que la ciudadanía estaba muy educada y disciplinada con el uso del tapabocas y no te dejaban entrar a un almacén si no tenías el tapabocas. Y tenían una alta tasa de vacunación, entonces ellos estaban orgullosos de esa parte por el control de la pandemia. Pero con la nueva ola que tenemos y con el COVID ya vemos las cifras que se aumentaron tremendamente. Ya hace unos días España reportó más de 300.000 casos en un día, en donde lo tenían prácticamente controlados, ¿verdad? Eso lo que
nos indica que la nueva variante del Omicron, lo que ya habíamos dicho alguna vez en el programa, sí. Que las nuevas variantes pueden evadir el sistema inmunológico de las personas que ya tienen defensas. En este caso, la inmunidad humoral, o sea, los anticuerpos que producen las vacunas. Porque ya estamos viendo casos, no solo en todo el mundo, sino aquí también en Curazao, personas que les dio COVID, están vacunadas con las 2 dosis y volvieron a adquirir el COVID. Lo que sí es una, digamos, una ventaja, y por eso la insistencia de la vacunación, de que muy poco se hospitaliza, porque no es la enfermedad no es severa. Ya. Sí. Doctor, el Omicron, ¿no? Porque lamentablemente, ¿qué puede decir uno? Uno tiene que limitarse a vivir lo que estamos viviendo. Y vivir lo que estamos viviendo significa que tenemos que consumir muchas veces información que llega por las redes sociales que no es verídica. Entonces, lamentablemente, leemos cosas que no son ciertas, incluso de páginas, supuestamente de fuentes que dicen ser auténticas, y mucha gente inocentemente o con algún interés, porque hay gente con intereses creados, eso es lógico, lamentablemente reproducen esas informaciones, y hay gente que no tiene la real información sobre el Omicron. ¿Qué nos puede decir del Omicron? Que el Omicron es una... porque el otro día escuché una discusión de que si era una cepa nueva o era una variante. ¿Qué es el Omicron realmente? Bueno, como las otras variantes y variantes de preocupación. Tuvimos un virus original que inició la pandemia y se han venido produciendo variantes, o sea, cambios en el material genético, entonces cambia su comportamiento. Ante el Omicron tuvimos la Delta, que era muy severa, pero ahora con el Omicron, que es otra variante, vemos hasta ahora, parece, no es tan severa, pero sí se transmite con mucha más facilidad. Muy rápido. Muy rápido. Y a personas que ya tenían anticuerpos previamente, había tenido la experiencia con el virus. Ahora, ¿qué están diciendo los científicos a nivel del mundo? ¿Por qué en este momento el Omicron no es tan severo como era la Delta? Porque el organismo tiene 2 tipos de defensas. Uno, la de los anticuerpos, que es la que produce las vacunas, y esa es la que está evadiendo el Omicron. Y la segunda es la inmunidad celular. Hay unas células que están como calladitas ahí, pero se mantienen, y cuando tienen un nuevo ataque de un virus, ellos comienzan a actuar nuevamente y a comenzar sus mecanismos de defensa. Ahora, ¿por qué el Omicron parece ser menos severo o produce menos mortalidad? Uno, por la experiencia inmunológica. Ya la mayoría, muchas personas tienen algo de protección. Y lo segundo, que parece que el Omicron ataca más los tejidos de la parte superior del sistema respiratorio, no de la parte inferior, ¿verdad? Anteriormente veías que mucha gente moría por neumonía en unidades de cuidados intensivos. Esos casos son menos, y los síntomas respiratorios son más de vías respiratorias superiores. Es decir, que sí, para una persona que quizá no comprende la terminología médica, estamos hablando que el Omicron afecta más tanto en Anishi, garganta con Anishi, pero no tanto el pulmón. Correcto, lo que conocemos como Furcault, un resfriado y esas cosas, un grip común. Y ya hay investigadores que están poniendo en el laboratorio el virus en diferentes tejidos humanos, y se han dado cuenta que el virus se reproduce más en la tráquea, o sea, es lo que el tubo garganta, que le lleva a uno el aire a los pulmones, en la tráquea y las vías respiratorias superiores, y lo comparan con los tejidos pulmonares, y entonces se reproduce menos, se multiplica menos el virus. Entonces sería una de las ventajas, pero esos estudios apenas están en el inicio.
Ya. ¿Qué hubo, doctor, de los factores de riesgo? Que hablábamos de personas que están en riesgo. Yo recuerdo que incluso cuando comenzó la vacunación hablaban de que se van a vacunar primero las personas que tienen estados de riesgo, personas con diabetes, obesidad, infinidad de personas que estaban como en una lista. ¿Eso sigue aplicando para el Omicron? Sí, sigue aplicando, pero se amplió, porque ya ves que cuando llegó la variante Delta, comenzaron a ir a unidades de cuidado intensivo gente más joven. Y como decía una profesora, todo lo que sea menor que yo es joven. Es más. Entonces, personas más jóvenes, pero estamos hablando de personas de 40, 50 años, que no se veía al principio, incluso más jóvenes. Y la respuesta de los análisis mundiales, tú ves que después pusieron la vacuna a toda persona mayor de 18 años. Después los mayores de 12 años. Y ahora los mayores de 5 años están poniendo la vacuna. E incluso ya vimos que aquí en Corsou se autorizó el booster, o sea, la dosis adicional a mayores de 18 años, que al principio eso no estaba contemplado. Ya. ¿Qué hubo de una información que leí, doctor, que dice que ya pronto se va a aplicar un segundo booster o una cuarta dosis? Bueno, eso depende cómo lo vean las personas, porque igualmente lo que ocurre con el virus de la influenza, tú me comentabas hace un rato que tú te aplicas la vacuna todos los años. Todos los años. Entonces, nosotros no podemos decir que es el 10º booster que nos ponemos o la 10ª dosis, sino que de acuerdo a la patología uno tiene que ir avanzando y viendo si es necesario o no es necesario. Ya. Hasta ahora, porque estamos comenzando, llevamos 2 años y un mes apenas de la pandemia, entonces todavía nos falta por aprender muchas cosas. Ya. Doctor, el cuerpo se va, porque si bien es cierto que el virus es tan inteligente que se va transformando y se muta y crea otra especialidad, otro tipo de virus de él mismo, como que consiguiera hijos de otra, ¿sabe? Entonces el cuerpo, que también es un elemento sumamente inteligente y que también se adapta a los cambios y se adapta a muchas cosas. El cuerpo humano también, quizá con el paso del tiempo y gente que ha recibido o que se ha contagiado una y otra vez, gente que, por ejemplo, ha tenido contacto con personas, pero el cuerpo ha sido lo suficientemente luchador y no ha permitido que el virus le ataque. Eso ocurre, ¿verdad? Sí, o como desde un principio dijimos, personas que adquirieron la infección pero no tuvieron síntomas, ¿verdad? Y bueno, hay 2 cosas. Yo creo que posiblemente el virus sea más inteligente que el cuerpo humano. Sí. Porque el cuerpo te responde, y uno de los grandes problemas de la mortalidad por COVID inicialmente era la respuesta inmunológica del organismo, que atacaba sus propios tejidos, producía un proceso inflamatorio tan severo que no se podía controlar y era que producía más daño posiblemente que el propio virus. Ese era parte de la mortalidad. Sí, e igualmente ahora cuando estamos hablando de el síndrome post-COVID, el crónico y otras cosas más, pues ya también lo tratamos aquí una vez en el programa. La mayoría o muchas enfermedades infecciosas tienden a producir autoanticuerpos. Entonces, tu cuerpo produce anticuerpos contra tus propios tejidos y eso también se va a hacer daño. Por el otro lado, la evolución de los virus tradicionalmente, y lo que es un concepto de muchos años, el virus al final, digamos que es tan inteligente que tiende a adaptarse al cuerpo humano. Entonces, entre menos enfermedad mortal produzca, es mejor para el virus, porque se mantiene. Si el virus a cada uno que ataca lo mata, llega un momento en que se acaba el virus, porque no tiene donde reproducirse. Y una de las partes de sobrevivencia de los microorganismos es mantenerse en multiplicación y pasándose de un organismo a otro para mantener su subsistencia en la naturaleza. Yo he escuchado
doctor, que he escuchado dos ponencias, que por ejemplo, una tenía que ver con unos deportistas que decían que posterior al virus, una vez que se recuperaron, no quedaron con la misma resistencia. Tenían menos rendimiento en el campo, se cansaban más, eran mucho menos eficientes. Eso es algo real, que post-virus sí, toda la vida se ha dicho, síndrome post-infeccioso. Ahora con el COVID, bueno, síndrome post-COVID. Pero cuando es una infección pulmonar, tú no sabes qué tanta fibrosis dejó en los pulmones. Que los pulmones normalmente son elásticos, que se expanden, y un deportista necesita mucha expansión pulmonar para adquirir más oxígeno. Cada vez que está un estrés extremo, como es el deporte, que necesita mucho esfuerzo, necesita más oxígeno en la sangre que le llegue. Si esos pulmones no quedan lo suficientemente elásticos, lógico que van a tener esas consecuencias. Ya. Cuando le hice la pregunta, le dije que había escuchado dos ponencias. Otra tiene que ver con la vacuna. Hay gente que dice que después de la vacuna quedaron también menos eficientes, sienten cambios en las condiciones del cuerpo. ¿Eso es posible? Se presentaron casos, pero muy pasajeros, no como cuando es la infección, ¿verdad? Incluso con la vacuna se reportaron casos de miocarditis, o sea, inflamación del músculo cardíaco, pero lo que se dice ahora es no pasa de un par de días que se controla, y entonces es mucho mayor el beneficio que el riesgo cuando se aplica la vacuna, ¿verdad? Es mejor, de los pocos casos y que no han tenido mortalidad de miocarditis, es mejor tener el riesgo de miocarditis que tener el riesgo del COVID como tal, que te va a llevar a una unidad de cuidados intensivos y te va a matar. Yo le hago esta pregunta porque lamentablemente todavía en Curazao seguimos con la polémica que si me vacuno o no, que si me pongo el booster o no, y seguimos viendo cómo en el hospital siguen llegando personas que no están vacunadas. Otra cosa que se ha presentado es el caso de personas que se pusieron la primera vacuna y no se pusieron la segunda. Prácticamente se pudiese decir que se perdió esa vacuna, porque al no tener la secuencia, yo creo que ya la efectividad no es la misma. Y la persona sigue estando bajo un riesgo permanente por no estar vacunado. ¿Qué podemos decirle a estas personas? No, yo creo que las personas tienen que recapacitar, ¿verdad? Pensar, no prestar tanta atención a los medios sociales que no son de fuente segura, porque a veces hasta uno mismo cae. Yo recuerdo en una ocasión nos pasaron un medio social de una grabación de supuestamente el doctor Rodolfo Ginás, un eminente neurofisiólogo colombiano que es el director del laboratorio de la NASA en Estados Unidos, y yo creyéndolo comencé a reproducir y a pasarle a los amigos, y después él mismo declaró: no, ese no fui yo no he dicho nada de esas cosas. Imagínense. ¿Verdad? Entonces hay muchas situaciones, pero lo que el histórico, y este histórico pequeño de 2 años, y menos de 2 años, porque lo de la vacuna ha demostrado que la vacuna sí es efectiva. Recalcamos, no va a impedir que el virus te infecte, va a impedir que tenga enfermedad severa. Y revisando algunas estadísticas de 4 grandes países que están tratando de controlar el virus, estamos hablando del Reino Unido, estamos hablando de Alemania, Estados Unidos y Japón. La mayor cobertura de vacunación la tiene Japón, y es la que menos prevalencia de casos tiene de esos 4 países. Entonces, sí se está demostrando que es efectivo. Usted me acaba de traer una idea a la mente, doctor, hablando un poco de Japón. ¿Cómo está la situación en China, que fue donde nació esto? China los controla muy rápido porque ellos son muy severos en la parte de salud pública. Son muy disciplinados. Ellos son un país netamente comercial, capitalista, pero a ellos prima la salud pública. Incluso creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, iban a cerrar una ciudad de 1,5 millones de habitantes porque estaban aumentando los casos de COVID. Entonces, en esa parte ellos son muy rígidos. Y eso es
muy importante para poder controlar una pandemia, porque es la transmisión de persona a persona. Ya. En cuanto al virus, o mejor dicho, lo que se ha hablado que ha salido en Francia supuestamente, ¿hay algo nuevo? ¿Hay un virus nuevo? ¿Hay una variante nueva? Detectaron una variante nueva, pero Organización Mundial de la Salud no ha demostrado, no ha detectado que se esté, como dicen papiamente, desplamando y rápido, y entonces no la ha declarado como variante de preocupación. Es decir, que esto pudiese confinarse y mantenerla en Francia, allí donde está, sin que... Sí, como muchas otras variantes. Es que las variantes del COVID que conocemos son las de variantes de preocupación, las que han impactado a grandes comunidades y a varios países. Pero existen otras variantes que se vigilan, pero no son de preocupación. Es normal, incluso hace poco el doctor Jerry Samper fue traído nuevamente a la opinión pública en un video donde se hablaba del carnaval. Y él decía, si no hay variantes, quizá nosotros podamos tener un carnaval. Hubo variantes. Yo no me refiero precisamente al carnaval, sino a las variantes. ¿Qué tan factible o de qué depende que salgan nuevas variantes? Bueno, desde el punto de vista de salud pública mundial, y eso fue algo que reforzaron en Madrid, en el foro, la desigualdad social y desigualdad entre los países. Porque si tú te das cuenta, las variantes de dónde están saliendo, de los países más pobres, los que no tienen la capacidad para vacunar la mayor parte de la población. Entonces, donde no hay vacunación, el virus está feliz, y entre más se reproduce el virus, tiene mayor posibilidad de producir una nueva variante. Entonces es lo que a veces uno no entiende, que hay países que tienen la posibilidad de vacunar a su población y la gente la desprecia, y otros porque no lo tienen. Cuando usted dice, cuando usted usa la palabra reproducción, doctor, cuando usted dice mientras más se reproduce el virus, ¿cómo podemos identificar esa palabra en la vida diaria? ¿Reproducción es contagio mientras más se contagia? No, es un proceso natural. Todo microorganismo, no se llama virus, cualquier microorganismo infeccioso que entra al cuerpo, la idea es multiplicarse. Si a ti te entran 100 partículas de virus, y estamos hablando del COVID, cuando entra a tu célula, él toma la rienda la maquinaria de la célula y comienza a reproducir virus. Entonces, en el caso desde cuando estudiamos el SIDA y muchas otras cosas más, se dice que una persona que se infecta de virus puede producir más de 100 millones de viriones por día. Entonces tú te puedes infectar con 10, con 100, pero cuando ya está incluido en tu cuerpo, eso comienza a reproducir y produce millones y millones de partículas virales, que es lo que le da la eficiencia al virus para transmitirse a otras personas. Pero con esa reproducción tan grande, tiene el riesgo de que cambien algunas estructuras. Y cuando cambian una de esas estructuras es cuando va a producir las variantes. Por decir algo, otra vez con las manos, si el virus siempre se acopla así, entonces hay tantas variantes que de pronto hay un momento que no se acopla así, sino que se acopla así. Ya eso produce un cambio en el virus. Ok. Bueno, interessante. Un conversación seguro que está dando una oportunidad de conocer más mejor parte un tique más científico de comportación de virus. Nos sigo vai un pausa con permiso de nuestro invitado, doctor César Ponce. Doctor César Ponce, manera nos avisa na inicio, no te promebiaco, esta seca nos, eta epidemiólogo y microbiólogo. Doctor César Ponce está donándonos algún consejo riba lo que está en comportación de virus, de curva de gente. Nos que vai un pausa y ahora con nos viene back, me que para nos papi un tiki e otro un banda de medalla e comportación de gente pa cu e virus pa sobra a queda demostrar que
con vacuna, booster, todo eso está un mister, una necesidad, pero toda la comportación de cada uno de nosotros está clave para vos quedar contagiado. La nos vamos para una pausa y ya nos back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te pone a bo disposición de manera más safe y confortable para despedir bo difunto en compañía de voser nan queri, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bo Mr. Prek y bo que evita disalicas? No preocupa. Lab de Met tiene solución pabo. Tra un cita a OMS. WhatsApp Lab de Met na 670-5221. Llámanos na 736-1030 o e-mailnos na info@labdemet.org. Y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca Lab de Met, Lab de Met te llega cerca bo. Seremos back com mais nosso programa Boa Noite Corsao. Na número 10 na se possível nosso programa, entre outros Lab de Met, laboratório de médicos, que também durante a temporada de Páscoa e Ano Novo a desenvolver uma jornada de trabalho mais duro, mais importante para assim satisfazer a necesidad grande de cliente de Lab de Met, no solamente para lo que se trata COVID-19, viajero residente, turista, pero también para cadena de cuidado que nos queda duna el servicio que confianza que siempre bosan a duna Lab de Met como laboratorio y también para su team de gente a SADI de un servicio extraordinario te hasta dembocas. Paso si vos no puedes llegar cerca nos te llega cerca bona Lab de Met, manteniendo siempre nos compromiso con la palabra confiabilidad. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, siempre donando servicio con un concepto de responsabilidad más grande. Despensa, camina siempre nos avisa un servicio con respeto sobre el servicio funerario, un servicio particular, un servicio que requiere no solamente de eficiencia, de calidad de servicio, pero de respeto. Y también se nos avisa profesionalismo y respeto. Respeto para que el difunto su memoria, respeto para que la familia, respeto para el visitante y respeto para el proceso mes de viaje no está fácil despedir de un ser querido de ciertas circunstancias, Agencia Funeraria El Señorial Tahasi
è differenza. In una tambe di Bombini Supermarket, di con Bombini, per sua maniera nos ha dimostrato durante l'intera temporada di Pasqua e Nuovo con nos sa, di durarnos clientes nan fiel, un servicio extraordinario, todo lo que vos están a solicitar cerca de nos, compras que vos están a realizar cerca de nos a demostrar nos compromiso y también nos loyalidad con los clientes nan, donando vos están un servicio extraordinario, pasó en antes secreto de Bombini. Bien el servicio, Bombini, tur día, tesoro, vos están 30 con smile y sale con smile más grande ainda, manera siempre no se visa. De hora que vos 30, fue hora que vos 30, no se cumple entero protocolo de COVID-19 de prevención, garrochi bom desinfectado, cos, y te hora que es saco también en el baúl de auto, vos también con un smile grande, paso básico, compras. Na Bombini, Bombini Tabocas. Seguro. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você combina a boa. Nós conversando con los invitados, Dr. César Ponce, nos avisa de prome parte que abonos que enfocar en parte de comportación. Si nos mira tu vídeo nan que nos durante el fin de semana de lo que ha sucedido en FEUC, de lo que ha sucedido en ciertos lugares privados, de lo que ha sucedido en Coral Tabac. Esta verdad, y nan es secreto ta, que nos avisa, tanto vale, vos te pones una regla, que gente me se llega a casa. Que men, si vos hacer un porta para gente no sale ya aquí, bota la que porta para atrás abrir y gente no sale. Entonces, ese es lo que está tomando lugar. Entonces, ese es el problema que nos tenemos que enfrentar y que está nos mes comportación. Conversando con Dr. Ponce. Doctor, hemos sentido la presencia de una ola que no solamente es COVID, pero también hay como una gripe que la gente está confundiendo, gente que tiene gripe, la gente siente que tiene los síntomas, pero resulta que no tiene COVID. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, eso lo dijo Organización Mundial de la Salud desde el comienzo de la pandemia, que no solamente hay que buscar COVID, hay que buscar otros virus, y no solamente virus, sino otros microorganismos infecciosos que pueden dar síntomas respiratorios. Y eso, pero los guidelines, los gobiernos, antes de continuar, tenemos que tener presente una cosa. En la parte de salud pública no siempre se hace lo mejor, porque lo mejor puede costar mucha plata y favorece a muy poca población. Entonces se trata de llegar a un equilibrio, a una balanza en donde favorezca a la mayor parte de la población y que a la vez sea un poco más económico. Entonces, ¿qué pasó? Que en todas partes del mundo con síntomas respiratorios se dedicaron a buscar COVID. Y cuando los que eran negativos, entonces, ¿qué es? ¿En qué estamos? Pero de un principio, Organización Mundial de la Salud tiene que buscar otros virus, ¿verdad? Porque hay cerca de 30 virus diferentes que pueden producir síntomas respiratorios. Uno de ellos es la influenza. Y entonces, para eso hay que tener también un programa de salud pública de vacunación contra la influenza. Y en otros países, la vacunación contra la influenza es para toda la población, no solamente para las personas como nosotros, que ya somos grandes y que somos con factores de riesgo, sino que toda la población, incluidos los niños, tienen vacunas de la influenza. Entonces, igualmente, cuando tú tienes un paciente malo que está en un hospital, de pronto no tenga COVID, pero tenga influenza, o puede tener los dos,
que es lo que ya están reportando en varios países, Portugal, Brasil, creo que Estados Unidos también, que se detectan los dos virus al mismo tiempo. Entonces eso puede ser más peligroso, ¿verdad? Afortunadamente la influenza, algunas cepas de influenza tienen tratamiento antiviral. Hay algunos antivirales que le sirven, entonces se puede potenciar. Pero podemos nombrar diferentes virus, no solo la influenza, sino hay adenovirus, rinovirus, el mismo coronavirus, que hay más de 100 coronavirus que pueden producir la famosa gripe común y todas esas cosas. Entonces no solamente es COVID. Tú me ves que yo también estoy saliendo de un proceso gripal en estos momentos. Bueno, afortunadamente no fue COVID, ya me hice los test, me he hecho dos pruebas y estoy negativo para COVID, pero tenemos la parte gripal. Sí. Ahora, doctor, otra cosa que he escuchado y que quizá no tiene, no tratamos de sea cuestionar o sugerir el manejo que se está llevando localmente. Simplemente por la influencia de las redes sociales, quisiera conversar con usted que sabe tanto del tema, para evaluar esos comentarios que hay, porque mucha gente, nadie quiere estar encerrado, nadie quiere estar en su casa confinado, yo lo sé. Anteriormente, cuando la gente tenía el temor de morir, porque la gente que conseguía COVID, que andábamos todos en la calle bajo un pánico terrible de no contagiarnos, hoy día la situación es diferente, la gente está en la calle como más relajada, como más tranquila. Bueno, es que eso, hoy día ya el COVID es como una gripe, eso se me quita. Y pasa que mucha gente no quiere guardar la isolación ni la cuarentena, porque supuestamente ya no hace falta, porque es como una gripe que se nos pasa. Y eso no es verdad. Sin embargo, hay mucho comentario y mucha información sobre los días que se deben guardar. Se habla de 7 días. Escuché a un médico diciendo que hoy día había que guardar 5 días de isolación y después se podía salir a la calle con mascarilla, pero con el cuidado durante 5 días. Hay otra gente que habla de 14. ¿Cuál es la realidad? Escuchamos al doctor Herzenblut en la más reciente conferencia de prensa hablar de la regla que siempre hemos conservado, pero para mucha gente que está diciendo que eso cambió, ¿qué dicen las entidades internacionales? Hay conflicto en eso también. Sí. Unas dicen que se mantengan los 10 días y los 14 días de 10 días de isolación, 14 días de cuarentena, ¿verdad? Entre esos está la Asociación Americana de Microbiología, que es muy clara en esa parte, porque tú no dices en qué momento todavía una persona puede estar infectante, sobre todo que no le están haciendo pruebas para salir de isolación o salir para cuarentena, sino solamente clínico. Entonces hay que expandir el tiempo para estar más seguro de que esa persona no vaya a estar reproduciendo el virus, ¿verdad? Porque entre otras cosas, la única forma de saber si el virus es activo no es por la prueba molecular ni es por la prueba de antígeno, porque una prueba de molecular puede salir positiva durante largo tiempo, 2-3 semanas, sin que el virus esté activo. Entonces, para saber si el virus está activo, tendríamos que hacer un cultivo, pero es una tecnología, un cultivo viral que no la tenemos aquí y es supremamente costosa, ni hay para hacer tanto cultivo viral. Entonces, los que quieren más seguridad y control de la epidemia, sin tener tanta influencia de la parte económica y la parte comercial, prefieren estar con la incubación, la isolación extendido, aun cuando ya se recortó, porque recuerda que al principio eran 14 días, sí. 14 días, se puso a 10, y continúa con la cuarentena de 14 días. Pero sí, en efecto, otros países, y yo digo que es más por el efecto de la parte de economía. Colombia la semana pasada sacó un nuevo guía de manejo. Dice, isolación 5 días, después de 5 días puede salir con Moncapchi. Pero vos no sabes si esa persona todavía está
excretando el virus. Y, por ejemplo, Holanda en su guideline dijo, si usted es contacto directo de una persona que está positiva, esté vacunado o no vacunado, tiene que hacer cuarentena. Así no, con síntomas o sin síntomas, tiene que hacer cuarentena. Ya Colombia dijo, no, el que está vacunado puede salir y mantenga todas sus prevenciones, ¿verdad? Entonces, por eso yo te decía que las decisiones en salud pública no siempre son la más adecuada para controlar el virus, sino buscando una balanza entre la parte económica y la parte real de la situación. Yo creo que la diferencia la hacemos nosotros como ciudadanos, porque yo entiendo, me te comprende perfectamente posición de gobierno, ahora que el ministro presidente, sea señor Pisas, sea señor Rugenat, sea quien está en la cabeza de gobierno, es un peso muy grande para tomar una decisión para hacer. Entonces, el problema está que depende de circunstancia, depende del momento. Te pensé en saca portrait, con vídeo, con Kiko, de tiempo que el señor Pisas mes avisa al gobierno, sí, bota tenemos cerrar la casa, pero bota baja, bota laga 2 aviones baja para día que el turista fue a Holanda. Ahora, la situación ha vuelto, ahora el señor Pisas está en el zapato del gobierno y todos los 2 aviones están siguen baja. Mi no que toma parte, mi no que defender, mi no que cuestionar, mi no que acusar, simplemente mi que evaluar realmente lo que el doctor Ponce acaba de decir y en realidad. Entonces, nos como influencers, si nos usa la palabra ahí, nos que escribe en medio de comunicación, la ganas a realizar realmente si Corsou de momento aquí tiene capacidad para stop el vuelo de Holanda, que es el único chipi que está tratando nuestra comunidad. Entonces, de otra banda, si no está stop el 2 vuelos que también fue Holanda, no está bien comportar. Pues eso es otra cosa. Pero si no está stop el 2 vuelos no está solamente el vuelo da una fuente de contagio. Lo que nos tiene que hacer es vida más estricto en el sentido de controlar el género, pero siempre tiene un cospo pasa en cualquier rant un cospo pasa, pues su gente pues llega con su test negativo, después de 3 días cuando están acorsados, sale positivo, pero ya la cana tú cambinda, tú recién esta posibilidad. Entonces, un de secreto está nos comportación responsable, nos moncapse, nos distancia físico, nos hand sanitizer, tú recién hace una diferencia. Por bien miles de gente fue a Holanda, pero si no está queda resguardarnos integridad en el sentido de distancia, no va el lugar en camino, no tiene nadie va y busca, entonces ahora puede hacer diferencia. Doctor, en cuanto al contagio del Omicron y las reglas tradicionales que hemos venido usando, ya que hablamos de que el Omicron es mucho más contagioso, ¿hay algo que se pueda hacer para hacer un poco más difícil el contagio, para hacerle la guerra un poco más fuerte a este virus que es más contagioso todavía? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, el comentario que acabas de hacer, que lo hicimos desde los primeros programas. Sí. El ministro presidente ya lo dijo en su última locución. Le estábamos dando una oportunidad a la gente que se comporte. Correcto. Pero si sigue igual, tenemos que tomar medidas, ¿no? Claro. Y salió el time out. Sí. Correcto. Entonces, ahora en este momento, los 4 países potencia mundial se idearon una forma como detectar más rápido las cosas o la infección. Pero ninguno ha dicho que se eliminen todas las reglas que hemos conocido y que estamos predicando permanentemente. Distancia social, comportamiento social, responsabilidad individual, el MONCAP, la distancia, ninguno ha dicho eso. Entonces, basados en un modelo matemático, sacaron la propuesta de hacer
las pruebas de antígeno, la prueba rápida de antígeno, lo que estamos conociendo como self-test. Ahí quería llegar. Self-test. Entonces, ahí, según el modelo matemático, que es solamente teoría en computador, no la realidad que se puede ver en la comunidad, eso llega un momento en que va a controlar la infección. Incluso el CDC de Atlanta dice: nuestra forma de combatir el Omicron, con el famoso self-test. Entonces, pero el self-test tiene sus pros y sus contras, como todas las cosas. En las ciencias biológicas, 2 más 2 no son 4. Pueden ser 5, 10 o 0, ¿verdad? Porque todo varía, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces, hay 4 países que llevaron el liderazgo de esta parte, y los que ya nombramos ahora: en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y ya lo están implementando el famoso self-test, incluso subsidiado, porque los precios mucho más baratos. Aquí en Curazao los precios oscilan entre 9 y 19 florines un self-test. ¿Por qué tanta la diferencia, doctor? No sé, realmente no sé. Si es que es una marca diferente o algo, pero ya me mandaron una foto desde Holanda que vale 2.25 euros y te lo llevan a la casa. Sí. Entonces es mucho más barato. En los Estados Unidos también es mucho más económico. Pero, ¿qué ha demostrado la realidad? Que esos 3 países, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, son los que más han tenido COVID en esta ola. Estados Unidos la semana pasada reportó más de 1 millón de casos en un día. En un día, sí. Entonces, ahí lo tenemos. Y el análisis que hicieron algunos, Japón, que es el que menos utiliza self-test, prueba rápida, es el que menos casos tiene. Porque tiene mucha vacunación. Ahora, y doctor, mucha educación. El caso del self-test. Mucha gente, hay un self-test. ¿Qué hago? ¿Me lo hago? ¿No me lo hago? ¿Qué hago con eso? Llamo al médico y el médico me dirá: hazte un self-test. ¿Qué uso realmente es el que se le da al self-test? Eso es obvio importante. Porque de los países que te he nombrado, y ahora que Holanda también se unió a ese programa, Holanda tiene en el RIVM, el Instituto de Salud Pública de Holanda, en su website, tiene todas las guías de cuándo usar el self-test, cuándo no usarlo y qué interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo self-test, que es una prueba rápida de antígeno, no tiene igual sensibilidad que una prueba molecular o que un antígeno que te lo haga en un laboratorio que es especializado con otro tipo de prueba para detectar antígeno. Entonces, todos los países, Holanda, o el último guideline que revisé de Holanda, dice: todo self-test hay que confirmarlo por prueba molecular para ver si es verdad o es mentira, porque eso indica que ahí están saliendo falsos positivos, pero igualmente están saliendo falsos negativos, porque no es tan bueno. Definitivamente la mejor prueba para esto es la biología molecular. Ya los Estados Unidos, que no es un estudio nuevo, dice de que el self-test o la prueba rápida de antígeno puede tener un 20% de casos falsos positivos. O sea, la persona le sale positivo, pero no tiene el self-test. Y en los últimos 3 días, aquí en Curazao, detecté que 2 laboratorios, bueno, no sé si afortunadamente, me llamaron ahí para pedirme consejo. Entonces, el laboratorio le hizo una prueba molecular, después la persona o el cliente salió negativo, el cliente se hizo un self-test, salió positivo, y fue en 2 laboratorios, la misma situación, 2 laboratorios diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, el público, está perdiendo la confianza en el laboratorio. Con todo el trabajo que están haciendo los laboratorios, no voy a dar nombres, pero fueron 2 laboratorios
diferentes, muy reconocidos en Corso, y ya la gente está papeando que no, que me estafaron porque el self-test. Entonces está haciendo la cosa al revés. El self-test positivo se debe confirmar por molecular, no el molecular confirmar por self-test. Y ya van 3 casos que hemos tenido de eso. Cuando nosotros, y yo me permito decir que LabDemet, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra confiabilidad, es allí donde está el detalle, que tú obtienes un resultado confiable, que uno se va a la casa y uno se va tranquilo o se va preocupado, depende del resultado del laboratorio, pero no es algo que tiene un margen de desconfianza que tú dirás, bueno, ¿es o no es? Entonces a veces ya la llegada del self-test, a mí particularmente, no sé si sea una herramienta. Se está vendiendo, como dijeron en las redes sociales, como pan caliente. Yo he visto gente salir con cajas de las farmacias. Pero lo que yo sí quiero recomendar es que no por el hecho de que tenemos un self-test a mano, asumamos el control de la situación en sentido negativo. Porque puede ser que una persona se encierre en su casa porque sea una persona responsable y se encierre en su casa porque un self-test le dio positivo y a lo mejor no tiene nada. Sí, entonces eso es lo que llamamos un arma de doble filo. Correcto. ¿Verdad? O puede ser que le dé negativo y la persona sí tiene, y entonces, le salió negativo y anda contaminando a todo el mundo por ahí. Yo me imagino, ya está en mi mente, viendo los amigotes, y tú sabes que yo soy del Caribe colombiano, y también que se hacen el self-test y salen a parrandear porque estoy negativo, cuando puede ser falso negativo. Un estudio del mismo Instituto de Salud Pública de Holanda, el RIVM, cuando salió la variante Omicron, que es la que está predominando en este momento, comparó las pruebas de molecular y las pruebas de antígeno. Antígenos hechos en laboratorio, que son de alta calidad, ¿verdad? Demostraron que el antígeno no detecta el 20 o 25% de los casos positivos que detecta la parte molecular, ¿verdad? Ahora, está totalmente reconocido que la mejor prueba es la molecular, y cuando se toma de nasofaringe, o sea, en la parte profunda atrás, que se penetra por la nariz y va por la parte profunda de atrás. El self-test es solamente en nariz, adelante. Recomiendan penetrar 2.5 centímetros, que es algo más o menos así. Y ya los estudios han demostrado que eso baja la sensibilidad un 15% adicional. Porque no se toma de atrás. Y hay gente que no le gusta, a todo el mundo le molesta cuando se hace el test. Entonces habrá gente que va a manipular eso a su gusto, se lo va a poner donde considere que se siente confortable, y eso no es no estoy diciendo nada contra el self-test, no estoy descalificando su uso ni nada, simplemente lo que es mi opinión como persona, de que muchas veces nosotros podemos manipular, de no ponerlo hasta donde tiene que ser porque me molesta. Entonces es algo que debería llamarnos a la reflexión, en el sentido de que si lo vamos a usarlo con responsabilidad, usarlo como dicen las indicaciones, en fin, y que no necesariamente eso sea una llave para liberarme y entonces no, ya yo me hice el self-test, no voy a llamar a mi doctor de casa, sino que simplemente eso sea un instrumento de ayuda, pero no que lo vayamos a mal utilizar. Ok, entonces mira, a mí como epidemiólogo no me preocupa tanto los falsos positivos, porque al final hay que confirmarlo, pero nadie confirma el falso negativo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, además, eso le va a aumentar un costo a la población. Y en algunos programas están diciendo que se deben hacer 2 veces por semana. Por ejemplo, Holanda dice que los docentes y estudiantes se deben hacer el test 2 veces por semana, pero la institución les da el test, ¿verdad? Entonces aquí la misma comunidad es la que está pagando por eso. La otra situación, los que trabajamos en laboratorio, cada vez que vamos a implementar una prueba nueva, y vayamos específicamente a pruebas de antígenos contra el COVID, nos tocó hacer
una confirmación, una verificación de que ese test está funcionando bien de acuerdo a estándares internacionales. Incluso todos los laboratorios de Curazao, de Curaçao, recibieron muestras de Instituto de Salud Pública de Holanda, de RIVM, para que confirmaran que su test está trabajando bon. Pero estos self-test, ¿quién lo confirmó? ¿Quién verificó eso? La Unión Europea dice, tengan en cuenta de que debe tener el sello de CE, de la Comunidad Económica Europea. Pero ya desde hace muchos años están viniendo diciendo, tengan cuidado porque ese sello lo falsifican también. Sí. Esas son las cosas, esos son los riesgos. La precision vi que concluí con en primer lugar una clarificación que nos no está cuestionando el uso del self-test, nos está avisando usted responsable, en el sentido que no está un carte blanche para vos hacer lo que vos querés. Está algo que vos me usarle con sentido común y siempre, si está posible, den contacto con el doctor Dicas y ponamos una orientación. Doctor Ponce, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Yo estoy muy satisfecho de todo lo que hemos escuchado, todas las informaciones valiosas y todas con la intención de informar a nuestra comunidad de cómo el virus se comporta y cómo nosotros debemos comportarnos para tener el virus a raya. La mejor recomendación, doctor, tapabocas. Sí, conservar las medidas, pero quiero hacer un comentario final. La preocupación de muchos epidemiólogos en Estados Unidos es hasta dónde las personas que se hacen el self-test van a ser honestas de tomar su auto-isolación o decir que si verdaderamente son positivas o son negativas. Correcto. Ese es un problema grande y una preocupación bastante grande. Entonces, la aplicación de esos test tiene que ir acompañada de lo que tú decías, de información certera, veraz a la comunidad. Cómo usar el test y educar a la comunidad. Si nosotros no tenemos una comunidad educada, ninguna regla nos va a servir, ninguna norma nos va a servir. Muchísimas gracias, doctor Ponce. Xanandi nos manda también, nos agradece inmensamente, doctor César Ponce, por su presencia y su buena voluntad siempre para darnos información valiosa y gratitud. Nos gustan para sintonía de nuestro programa Boa Noite Curaçao. Un placer y un feliz noche.